Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer punto con trenzas realizadas con lazadas y obtenemos este elemento calado entre las trenzas. Lado derecho, lado revés. La muestra la tejí con aguja número 4,5 usando hilo 100% algodón. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. Un motivo a lo ancho es esto, son dos trenzas. Aquí hay un motivo y dos. Estos son los puntos de equilibrio. Nosotros, por ejemplo, aquí al principio vamos a ir intercalando, donde realizamos cruce de puntos. Aquí hacemos, por ejemplo, en la tercera vuelta, tercera, ¿no? Para que se ve de los dos lados igual. Y aquí hacemos cruce de puntos más adelante. Por eso necesitamos, para tejer este punto, montar la cantidad de puntos múltiplo de 16, 16, más 8 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. Ahora vamos a ver el diagrama. Como siempre, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción del video. A lo alto se repiten 8 vueltas. En las vueltas pares tejemos todos los puntos al revés. Un motivo son todos estos puntos, 16 puntos, un motivo. Y estos son los puntos de equilibrio. Voy a tejer ahora un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Sobre las agujas voy a montar 26 puntos. 26 puntos montados. Con el marcador separé los puntos del motivo que se repiten y los puntos de equilibrio, 8 puntos que tejemos una sola vez finalizando la vuelta. Vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos con todos los puntos al derecho. Último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con los puntos al revés. Como tejer, vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer. Pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar, dejamos estos puntos delante del tejido. Lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada, 8 puntos al derecho, tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario, y finalizando la vuelta tejemos puntos de equilibrio. Pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar y dejamos estos puntos delante del tejido. Lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, pasamos los puntos de la aguja auxiliar sobre una aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada, punto del borde
al revés. En la vuelta número 4 tejemos todos los puntos al revés, lazada también al revés. Revés, lazada al revés, y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 5, todos los puntos tejemos al derecho. Vuelta número 6 con los puntos al revés. En la vuelta número 7, punto del borde, tejemos 8 puntos al derecho, 7, 8, pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar, dejamos estos puntos delante del tejido, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda, tejemos 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada. Tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario, finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, son 8 puntos al derecho y punto del borde al revés. Vuelta número 8, tejemos como se nos presentan los puntos al revés, y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. También los invito a que se suscriban a mis redes sociales. Todos los datos están en la descripción de este video. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.